Bien, continuamos en nuestras mañanas informativas, no sin antes recordarles que a las 10 de la mañana vamos a estrenar un espacio que se llama justamente Espacio Libre. Nuestro amigo Paco Pérez va a venir aquí a hacer sus entrevistas, a hacer sus denuncias, así que esténse muy atentos. De momento vamos a hacer el análisis que corresponde de la coyuntura, de lo que está pasando con el caso Humala y la justicia en nuestro país, y para eso nos acompaña Federico Tong, analista político. Federico, gracias por estar con nosotros. Aquí, Anita. Bueno, a ver, las marchas y contramarchas del juez Concepción Carhuancho han dejado a lo largo del día una sensación horrible en la gente, ¿no? Uno ya no sabe qué esperar de la justicia de este país. El ciudadano de a pie, sobre todo. ¿Qué reflexión te amerita esto? Bueno, esto me recuerda, ya que estamos en año mundialista y el Perú, después de 36 años, volvemos a estas canchas del primer nivel. Cuando el árbitro es el protagonista, es que algo está mal, ¿no? Y en este caso, cuando la justicia se convierte en la protagonista del proceso político, de la coyuntura política, es que algo nos está evidenciando que está funcionando mal el sistema de justicia y más abajo el sistema anticorrupción. Creo que la opinión pública lo que más le afecta en temporada electoral es la soberbia, pero también la injusticia. Creo que en este es un caso típico donde se observa que no hay la proporcionalidad respecto a un proceso en marcha. Pero además, el hecho de que tengamos a expresidentes o reos o que no dan la cara a la justicia y otros en proceso de investigación bajo sospecha y candidatos, pone en entredicho de que la imagen de la figura presidencial se ha puesto en cuestión, ¿no? Es un presidente con su esposa que han gozado de grandes cuotas de poder y de protagonismo, y de pronto, apenas finalizó el gobierno, lo vemos en el penal de Santa Mónica y en el Fundo Barbadillo. Yo creo que eso debe llamarnos a reflexión. Y yo creo que en general lo que nos dicen todos los sondeos de opinión, los focus group, el análisis, el comentario en la calle del ciudadano de a pie, es que hay un hartazgo también de tener a nuestros políticos y a los políticos de la primera magistratura en esta situación legal. Específicamente creo que en este caso, como lo han señalado diferentes juristas, diferentes constitucionalistas, no ha habido la proporcionalidad. Y esta contramarcha de un juez que goza de una opinión pública favorable, que tiene fama de carcelero, ¿no? Pero sin embargo, lo que se siente es una acción de venganza por un pronunciamiento, por un fallo del Tribunal Constitucional, que además nos llama la atención, pues no solo estamos hablando de la prisión preventiva del expresidente Humala y su esposa Heredia, sino que debemos recordar que las cárceles peruanas, tenemos más de 80.000 presos y casi el 60% se encuentran en prisión preventiva. Más de la mitad de la población Estamos carcelaria. Hablando de casi 50.000 presos que se encuentran en esta situación en la misma de Humala. Preventiva. En la misma de Humala. Bueno, que estaba Humala, ¿no? En la misma situación, y yo creo que el fallo del Tribunal Constitucional pone el acento en ser proporcionales y llama la atención de un problema que tiene que ver con la reforma de la justicia, ¿no? El presidente Vizcarra le quedan 40 meses. Creo que hay temas importantes como la bicameralidad, pero yo creo que la ciudadanía está esperando reformas mucho más profundas, como es la reforma del sistema de justicia. El presidente Duerlí Rodríguez se ha extrañado por estas idas y contramarchas de parte de un juez que, como decimos, goza de la opinión pública. Yo creo que aquí lo que hay que discutir es el tema de cómo nos ponemos de acuerdo de cara al proceso del 2021 y los 40 meses de gestión que le queda al presidente Vizcarra y que cuenta con el respaldo, no tiene la situación de obstrucción del que padeció el expresidente Kuczynski, ¿no? Y yo creo que ese es el gran tema, Ana. Ahora, el presidente Vizcarra ha planteado a través del gabinete una reforma electoral, ¿no es cierto?
y en ese sentido ha planteado poner la vista sobre los aportes a las campañas, por ejemplo, la bicameralidad, el voto preferencial, cifra repartidora, el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria. Esto al 2021. Sí. ¿Se podrá? Es complejo. La única forma de hacerlo es con consensos, y yo creo que si el eslogan del gobierno de Vizcarra es el Perú primero, creo que eso debería calar profundamente en las diferentes fuerzas políticas, cosa muy difícil, pero creo que cada vez avanzamos a una ciudadanía más activa, y canales como UCI son parte de ese activismo ciudadano, de opinión, de presión, de poner por delante los temas de agenda. Y ojo, la reforma de justicia es clave para, de una buena vez, no dejar que este cáncer de la corrupción que va haciendo metástasis vaya a detenerse. Estamos hablando de más de 3.000 autoridades regionales, municipales, con procesos de investigación por corrupción. Actualmente. Y estamos hablando de un ejército de funcionarios públicos con procesos administrativos y penales e investigaciones. Pero, ¿y la reforma ahí cuál sería? Que el Poder Judicial no se da abasto para procesar rápidamente estos casos, por Efectivamente, ejemplo. la carga procesal se va acumulando año tras año, y a veces vemos casos que se les presta la atención, como el caso de Ollanta, y por otro lado hay casos que la ciudadanía se pregunta ¿y qué fue? El caso Joaquín Gutiérrez, por ejemplo, qué pasó con el excongresista León respecto a esta investigación. Entonces, no hay una proporcionalidad, y parte de esa reforma judicial tiene que ser que no es posible que los actores de la justicia, los operadores de la justicia, sean parte protagónica del proceso político, de que se filtren perfiles psicológicos, que se filtren información, que se firmen informes de inteligencia financiera, por ejemplo, que no debiera ser. ¿Qué ha sucedido? Pero al final, esta reforma del Poder Judicial también tiene otro obstáculo, que es el presupuesto. O sea, se necesitan unas millonadas impresionantes para poder poner a andar como se debe el Poder Judicial. Bueno, hay grandes temas, ¿no? El marco macroeconómico nos dice que el crecimiento del Perú al 2021, el revisado y presentado recientemente, tendremos un crecimiento interesante y que nos permitirá llegar al 18% de reducción de la pobreza. Ahora que se ha anunciado el crecimiento de un punto por ciento, el presidente PPK había dejado la meta en 20%, una meta, por cierto, poco ambiciosa, que habría que profundizar, pero el ministro de Economía está hablando de la reducción que va a haber en los gastos superfluos en el Estado. Yo creo que ese ahorro debería ir a algunas prioridades. Creo que el Perú tiene grandes prioridades, y uno de los primeros lugares es la reforma de la justicia, que además, ojo, en el tema de la inteligencia financiera estamos hablando de más de 350 millones de dólares por delitos de corrupción, ¿no? Es más, el 2016 la corrupción de los funcionarios acumuló una cifra muy por encima del narcotráfico, de acuerdo a las propias cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, una reforma requiere consenso, requiere los recursos, pero también creo que los medios de comunicación tienen una tarea de docencia y de decencia, ¿no? Yo creo que de cara al 2021 deberíamos estar viendo más allá de quién candidatea o no, porque dicho sea de paso, el primer gesto a la salida de la prisión de la llamada pareja presidencial, la ex pareja, dando a entender un nuevo reengreso un nuevo reingreso. ¿A ti te parece que eso es posible? Política. Habría que ver, ¿no? Dicen que en la política no hay cadáveres, ¿no? Y creo que la injusticia es un factor que juega a favor. Puede impulsar, pero el Partido Nacionalista, digamos, no sé cómo calificar, pero no quiero ser ofensiva, quiero decir, lo más suave que puedo decir es que está como bajito, ¿no? En un nivel muy bajito, no se siente mucho. ¿Podría darle un soporte a la pareja Humala como para volver a liderar una opción válida? Me parece un buen anuncio que se va a dedicar
a reconstruir el partido, que no tiene interés en ser candidato, pero recordemos que en su gobierno se anunció que la candidata del 2021 sería Nadine Heredia. Así que ahí estamos frente a un nuevo actor político, pero sí hay que llamar la atención. Cuando el expresidente Humala ahora habla de fortalecer y dedicarse a la vida partidaria, cosa que no hizo cuando subió al gobierno, ¿no es cierto? La alianza Gana Perú, y hoy en día el debilitamiento de los partidos es que quienes llegan al poder se olvidan de los partidos y de los aliados y gobiernan de manera cerrada. Yo creo que la única manera donde tenemos grandes amenazas del crecimiento del narcotráfico, y ojo, en este proceso electoral regional y municipal, la presencia de los grupos terroristas, sobre todo en provincias más alejadas y en zonas donde hay producción de coca y derivados cocaínicos, es una amenaza muy fuerte. En la elección anterior del 2016, si bien se detectaron hasta 9 candidatos con procesos por terrorismo, ninguno salió elegido. Sin embargo, el proceso electoral regional y municipal se convierte en una oportunidad para camuflarse, ganar posiciones de poder, y estamos frente a un problema grave, ¿no? ¿Por qué sale Morote? Por el tema también de la prisión preventiva, la carga procesal. Entonces, de todas maneras, hoy en día el proceso medular es la reforma de justicia. Y yo creo que esa tendría que ser la prioridad del país, porque si no, corremos el riesgo de que el cáncer haga metástasis, que el narcotráfico, que va cambiando su modelo de negocios para los clanes locales, requieran de mayor protección política y por lo tanto incursionen de manera directa buscando representación política propia, y que el terrorismo siga avanzando mientras estas zonas grises del Estado, esta confusión, estos vaivenes también en la cual la justicia da señales poco claras, ¿no? Que además lo vemos, por ejemplo, en temas tan sensibles, humanos y deleznables como la violencia contra la mujer, en la cual la policía hace su trabajo y los operadores de justicia los dejan libres. Yo creo que va quedando claro que el tema principal de preocupación de la opinión pública es el tema de la corrupción, y lo que hay que trabajar en consenso es una gran reforma del sistema de justicia, no solo del Poder Judicial, el Ministerio Público y el rol que tiene la Policía Nacional y diferentes organismos que son claves para luchar contra la infiltración de los dineros ilícitos. Ojo Público acaba de publicar un estudio sumamente interesante y que desnuda las contradicciones y también la complicidad del sistema financiero de grandes bancos, ¿no? Y estamos hablando de más de 2.200 millones de dólares de lo que la UIF llama operaciones sospechosas. O sea, es bien interesante esta perspectiva de reforma, de cómo atraviesa, desde tu punto de vista, el sistema de justicia puede lograr atravesar todos estos grandes males, ¿no? Realmente sí se entiende cómo te puedes entrar allí para poder, sobre todo esto, ¿no? De llegar a donde no, o sea, porque somos centralistas, como decía nuestro invitado al comienzo, ¿no? Y no, y en provincias y en regiones hay miles de casos de corrupción mezclados con todo esto que tú dices, con narcotráfico, con minería ilegal, contra el ilegal, con terrorismo. Entonces hay que llegar, pero se ve, de verdad que hemos tenido aquí al presidente del Poder Judicial y se ve titánico aquello, ¿eh? Sí, efectivamente, creo que está desbordado, pero no hay forma de hacer reformas si no hay consenso. Hay que ponernos. Recordaremos al presidente Vizcarra si fue trascendente su paso por la Casa de Pizarro, si logra por lo menos echar adelante una reforma judicial. Difícilmente va a estar culminada el 2021, pero si nos ponemos de acuerdo, le ponemos los recursos y sobre todo no quisiéramos verlo a él también en esta penosa situación de formar parte de la lista de presidentes que han pasado por caja, como se dice. Hablemos un poco de un cambio, que es lo que me piden que te pregunte por Facebook, un cambio importante por estos días en el diario más importante de nuestro país, más antiguo, que es el diario El Comercio. Hay un cambio de dirección. No sé si tienes alguna información que compartir o cuál es tu opinión. ¿Crees que la línea va a cambiar, se verá afectada? Bueno, cada medio de comunicación es independiente
definir quiénes van a dirigirlo. Seguramente va a haber un cambio. Garrido Queclin ya ha tenido una experiencia en la conducción de Perú 21, ¿no? Entonces, creo que no va a haber grandes sobresaltos. Se anuncia que Cecilia Valenzuela pasaría a dirigir Perú 21, ¿no? El comercio fue muy golpeado por este tema de los accionistas de Graña y Montero como parte del grupo, y yo creo que es saludable que el medio de comunicación más antiguo y con una presencia en el mercado de las noticias tome las medidas, y esperemos que haya una línea, haya una apertura, porque lo que necesitamos son medios independientes que no estén, que ayuden a hacer docencia. Yo creo, por el amor de Dios, lo que necesitamos es hacer docencia, es la única manera de generar decencia. Nos generamos y echamos la culpa siempre a la policía, a los políticos, a los jueces, y no entendemos que esto es un proceso sistémico en el que la sociedad tiene un rol activo, y esperemos que estos cambios en la conducción del comercio contribuyan. Vamos al tema político ya para cerrar. ¿Cuál es tu opinión luego de la presentación del gabinete en el Congreso? Ya han sido citados para ver el tema de las facultades que han pedido. ¿Cómo evalúas este paquete, esta intención? ¿Te parece una medida efectiva, un buen primer paso? El presidente ha pedido que le tomen examen en octubre. De repente es muy largo el tiempo, no se vaya, en ese tiempo vaya a resultar insuficiente. ¿Cómo lo ves? A mí me parece bien el mensaje del presidente de poner por delante los temas sociales, de educación y salud sobre todo, y los temas de infraestructura. Creo que ese es un buen mensaje. Segundo, creo que el discurso del premier Villanueva es un discurso articulado. Siempre habrán ausencias en los discursos. Tercero, creo que lo más importante, estamos en una fase de luna de miel entre el legislativo y el ejecutivo, ¿no? Y las voces más críticas y sarcásticas hablan de un pacto, de una alianza con la fuerza predominante. El Congreso, yo creo que es una gran oportunidad. Creo que ese paquete debe ser discutido de manera recoger también la opinión de los expertos, de la ciudadanía. Es un paquete legislativo interesante, y yo creo que con la participación del Congreso podría ayudar, ¿no? Porque el Ejecutivo necesita también celeridad, y veremos que esta luna de miel pueda extenderse, porque eso le da estabilidad. El país está reclamando hace largo tiempo estabilidad. Esperemos que la velocidad sea así, ¿no? Creo que una medida errónea del presidente García fue bajar los salarios al sector público, lo que ha tenido un impacto. Tal vez en la ciudadanía esto suena bien, pero en términos de la gestión pública eso tiene un impacto. Y segundo, estas medidas de austeridad siempre son bienvenidas, pero esperemos que no sea solo eso. Lo que necesitamos es reactivar la inversión pública. Necesitamos generar empleo, necesitamos acelerar la velocidad de los programas, por ejemplo, de vivienda o de conectividad. Pero el tema más importante, seguimos con los problemas de la reconstrucción. Que no nos pase con el sismo del 2015 en Pisco. Todavía siguen los problemas, ya han pasado más de 10 años y todavía no han sido resueltos. Muy bien, Federico, muchas gracias por haber venido a dar tu perspectiva, tu opinión muy interesante. Esperamos tenerte nuevamente aquí en UCI. Tu casa, por supuesto. Okay. Muy bien, señores, yo voy a poner punto final a las mañanas informativas, pero no se vayan, que en breves minutos vamos a estrenar Espacio Libre. Es una nueva propuesta digital, a través de este medio digital. Va a venir Paco Pérez y les va a presentar su menú. Es un menú periodístico investigativo con una perspectiva fuerte y potente. Van a poder seguir participando del programa a través de las redes sociales, Twitter, Facebook. Mándenos sus opiniones. Yo me despido. Hasta mañana. Los dejo con Espacio Libre.